en este día tan especial, ¿verdad?, en el que estamos casi entre festivos, venimos de un fin de semana y nos adentramos en este 1 de mayo, no olvidamos las buenas costumbres ni las ganas que tenemos de seguir mirando hacia el pasado, de nuestra historia, de nuestra tierra, al fin y al cabo. Algo que hacemos habitualmente los lunes de la mano de nuestro experto viajero en el tiempo, que tiene una máquina, él en sí mismo lo es, y con ella, y a través de sus investigaciones y de cómo hila por sus interiores, nos va trasladando de un punto a otro de la provincia, de un punto a otro, al fin y al cabo de la historia. José Luis Solano, que está ya aquí conmigo, sentado, y hoy viene, bueno, pues bastante institucional, me ha dicho. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mónica, ¿qué tal el fin de bien, no? Muy bien. Hoy trabajando, levantando el país, como suele decirse. Como tiene que ser. Pues sí, vengo hoy aquí también hilando y retailando, porque hoy estamos de cumpleaños, bueno, hoy no, el pasado miércoles estábamos de cumpleaños, ¿sabes de quién? Pues la verdad es que tiene que haber tanta gente que en estos días haya cumplido años, pero no sé si estamos hablando de gente o de estamos hablando otra de cosa. la Diputación Provincial de Guadalajara. Que la señora Diputación está de cumpleaños, uno más, pues hace poco cumplió la friolera de 200 años, con lo cual pues, unos más le han caído a sus espaldas. 5 más, 205, desde su fundación en 1813. De esta administración, de esta parte de la administración que se ocupa de relacionar las instancias superiores del Estado, pues con los pueblos, con aquellos que, a ver, el reino puede llegar a todos lados, ¿no? Tiene que estar en su trono con su corona y por lo menos en tiempos anteriores, pues este era el modo de, digamos, hacer cumplir las leyes y regular y hacer llegar también a estas instancias superiores pues estas necesidades que siempre han existido y existen en los pueblos. Esto de hacer una demarcación administrativa territorial no es nuevo, esto siempre se ha venido haciendo, los límites provinciales han ido variando, el modo de realizar las leyes y aplicarlas también han ido variando, pero siempre se ha conocido, bueno, casi siempre, porque en los primeros pobladores, aquellos celtas, aquellas tribus que vinieron a poblar la península ibérica, digamos que se reunían eso en tribus, en clanes y sin un territorio, digamos, reconocido. Entonces, digamos que no era necesario el tener este tipo de instituciones. Sin embargo, ya los romanos ya sí se ocuparon de hacernoslo en Guadalajara, sino en todo su imperio, pues esta administración, de forma que en Hispania podíamos encontrar las provincias de la Hispania Citerior, la Hispania Ulterior, la Bética, la Lusitania, la Tarraconensis, etcétera, y muchas otras, que cada una con su pretor, con su gobernador, con lo que sea, ¿no? Que es el que se ocupaba de hacer llegar a aquellos puntos la ley romana y hacer llegar a la ley romana los requerimientos de aquellos puntos. Uh-huh. Esta división romana fue respetada por los visigodos después del siglo V, cuando cayó el imperio, pero estas provincias romanas pasaron a llamarse ducados y estaban a cargo de un dux, de un general, de un jefe, vamos. Con la invasión musulmana, estas digamos, divisiones territoriales y administrativas pasaron a llamarse coras, que dependían de una plaza fuerte, pero que después, con la decadencia digamos, del entorno musulmán aquí en la península ibérica, pasaron a convertirse en lo que fueron los reinos de taifas, ¿no? Con la Reconquista, las taifas, por supuesto, desaparecen y ya se organiza otro tipo de división administrativa, que eran los reinos como el de Galicia, el de Castilla, el de Aragón, uh-huh, el de León, que cada uno pues se iba rigiendo a su manera y por sus gerifaltes, y ya con la reunificación del Estado español con los reyes católicos, estas divisiones ya se respetan y se empiezan a acotar un poquito más, hasta el punto de que en el siglo XVI ya hay dos textos muy curiosos. Uno es el censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla, y otro es el libro de los millones, en los cuales ya se reconocen las provincias y las regiones y que son como base para que ya con los Borbones, con Felipe V, pues se creen lo que eran las intendencias en 1785, que digamos los antepasados de las provincias, ¿no? Y sí. En la intendencia de Guadalajara era muy curiosa porque, bueno, como te decía antes, los límites provinciales pues habían de variar. Pero en nuestra provincia teníamos, por una parte, el partido de Guadalajara, con pueblos como Cifuentes, Daganzo, Cogolludo, Meco, la tierra de Jadraque, los sexmos de Bornova y el Henares, que le pertenecían a Jadraque, y la tierra de Ite y la tierra de Buitrago, que también pertenecía a Guadalajara. Fíjate. Por otra parte estaba el partido de Sigüenza,
que abarcaba las tierras de Galve, Ribera Santiuste, Miedes y Paes de Atienza, y ojo al dato, como, como dice aquel, ¿no? Como dice José María García lo decía, ¿no? Bien, también ojo al dato. Bueno, pues también pertenecía a Guadalajara el partido de Colmenar Viejo, con el condado de Manzanares, porque no hemos de olvidar que el marqués de Santillana fue conde del Real de Manzanares. Supongo que con el tiempo se seguiría reconociendo aquella zona como perteneciente a Guadalajara. Además, en esta división administrativa provincial había pueblos que ahora pertenecen a otras provincias y había pueblos de otras provincias que ahora pertenecen a Guadalajara. Tal era el caso, por ejemplo, de Huete, que pertenecía a Guadalajara. El partido de Alcalá pertenecía a Guadalajara. La zona de Molina sería... Bueno, Molina es un tema aparte. Claro, lo digo porque dices, bueno, qué raro que Colmenar Viejo pertenezca a Guadalajara, pero casi de forma natural, como que nos queda más cerca, ¿no? Y que ahora Molina es que al ser tierra de paso... nuestra preciosa, sí, no, por supuesto. Y se metió un poquito ya cuando se realizó la nueva readministración en las Cortes de Cádiz y cuando se hicieron las diputaciones, y ahora te explico por qué se metió. Como te decía, pues aquí había muchos pueblos que eran de Guadalajara y ya no lo son, y otros pueblos que son de Guadalajara y entonces no lo eran. No obstante, los límites actuales, los más aproximados, ya se configuran en tiempos de Carlos IV, pero ya por un nivel más interesado, ¿no? Un nivel de decir, a ver, ¿dónde y quién va a ir a cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, pues ya se va delimitando lo que era Guadalajara. Es que al final siempre todo lo mueve lo mismo. Más cosas que pasaron por aquí, por Guadalajara, en tiempos de Carlos IV y por toda España. ¿Quién pasaron? Los franceses. ¿Qué hicieron con los franceses? Pues cargarse todo aquello y a raíz del Estatuto de Bayona proyectar una nueva división administrativa geográfica en base a prefecturas, que es como se hacía en Francia. Claro, pretendían que esto fuera territorio francés, o lo fue durante la Guerra de la Independencia, y por eso, digamos que organizaron estas administraciones que, bueno, pues se ocupaban de cobrar impuestos, de la sanidad, del ejército tal y todo esto, pero que se llamaban prefecturas y estaban a cargo de un prefecto que entonces, pues lógicamente vivía en Guadalajara. No obstante, paralelamente a la invasión francesa, en las Cortes de Cádiz, ya estamos hablando de 1812, ya intentan crear un nuevo régimen liberal, como sabes, ¿no? Y en el cual se contemplan las provincias, y que todas las provincias habrían de tener las mismas obligaciones sin reconocer, esto muchos que ahora reclaman un Estado liberal habrían de conocer este dato, ¿no? También, sin reconocer la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Es decir, el Estado liberal que promulgaban las Cortes de Cádiz decían, mira, déjate de cosas pasadas y vamos a mirar para adelante, ¿no? Para el futuro, sí. En fin, en estas Cortes de Cádiz ya se hace la creación de las diputaciones provinciales y se contempla que estuvieran a cargo de un jefe político, de un intendente, que era, digamos, el encargado de recaudar los cuartos, y 7 vocales electos, que eran los representantes de la zona. Y fue en estas, lo que hablábamos de Molina, cuando se incluyó la zona de Molina en Guadalajara. Era una tierra de paso, a medio camino entre Aragón, entre Guadalajara, pero de la cual los reyes de España eran señores, y por eso, en principio, la provincia de Guadalajara pasó a llamarse Provincia de Guadalajara con Molina de Aragón. Se hizo así por respeto a esta tradición histórica de que son los reyes de España los señores de Molina, actualmente. ¿Y qué ocurre después de los franceses? ¿Quién vuelve para acá? Fernando VII. ¿Y qué se trae consigo? El absolutismo de nuevo, con lo cual, todo lo dicho en las Cortes de Cádiz, nada. Se viene abajo y Guadalajara, a reorganizar, efectivamente, ¿no? Se toma como estaba. Se divide... Claro, porque dirían, bueno, los franceses no saben, pero oye, en organización, ¿cómo son? Sí, eso sí. ¿Cómo son los franceses? Sí, muy cuadriculasquis. No lo han hecho mal, ¿eh? Nos lo han dejado hecho. Sí. Bueno, pues ya se ocupó Fernando VII, el deseado, de cargarse otra vez y decir, no, Guadalajara era el partido de Guadalajara y el partido de Sigüenza, y así va a volver a ser. Bueno. Esto, por cierto, generó una disputa entre las localidades de Guadalajara y de Sigüenza por la capitalidad de la provincia, porque claro, Guadalajara era la sede tradicional, pero en Sigüenza estaba la sede episcopal, el lugar donde estaba el tribunal eclesiástico, que antes el derecho canónico tenía muchísimo peso, y donde estaba la autoridad militar. Y de hecho, esta disputa generó que incluso se propusiera la creación de la provincia de Brihuega y Cifuentes. Por estar es decir, el caos que se organizó entre unos y otros fue tremendo. Pero vamos, esta situación terminó de dirimirse con el decreto de Cortes de 1822, que establecía la división provincial del territorio español de una manera provisional, y que decía que ya Guadalajara desaparecía la denominación de Guadalajara con Molina y, y Guadalajara se quedaba como provincia tal y como la conocemos, ¿no?
Previamente también se habían adherido a localidades como Poveda de la Sierra, Peñalenza, Orejas, Armayones, Villanueva de Alcorón, Recuenco y Millana. Se habían agregado a Guadalajara porque habían pertenecido a Cuenca, con lo cual los concuenses se pusieron de los nervios, trataron de impugnar la orden, pero les dio igual, que todos estos pueblos son muy de Guadalajara. Como decíamos, esta división territorial del 1822 era provisional y fue en el 1833 cuando se terminó de acotar esta jurisdicción de las provincias y estas diputaciones que se ocuparían pues, de la administración militar, judicial, hacendística, de tantas otras cosas, de hacer llegar la vida de los pueblos y hacer llegar los pueblos a la ley. Quiero decir, de los requerimientos de los pueblos. También existía, a la hora de crear estas instituciones, unas regulaciones, unas prevenciones, de manera que si a alguno se le iba la mano, pues el rey podría suspender a los vocales previamente, dando cuenta a las Cortes. Era como el 155, pero de antaño, ¿no? Todas estas leyes, bueno, pues han ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces ya nos fijamos un poquito más en nuestra provincia y nos vamos a la Diputación. ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo nació? Pues mira, nació en Anguita. Un 25 de abril de 1813, por eso acabamos de hacer 205 años, dime. Y digo que sentó cátedra y fue pionera, ¿no? En todo el territorio. Creo que fue la primera diputación, creo no, lo sé, fue la primera diputación que se constituyó en todo el territorio nacional. Yo desconocía el dato. Lo digo, no es porque yo de repente haya nacido de esto, es que viví también el tema del Bicentenario, ¿no? Entonces de ahí te quedan datos, algunos. Ah, pues mira, no lo sabía. Sí, la primera. ¿Por qué en Anguita? En vez de en Guadalajara, pues porque estaban por aquí los Napoleones en el 1813 y tenían la ciudad tomada y destruida, con lo cual se hizo así, se hizo allí en Anguita, en las casas consistoriales, tras lo cual estuvo creo que la sede en Cifuentes durante una semana más o menos, hasta que finalmente, a finales del año 1813, en noviembre, ya se vino para acá, para Guadalajara. ¿Quién fue el primer presidente de la Diputación de Guadalajara en aquella Constitución de Anguita? Pues Guillermo de Vargas Jiménez de Cisneros, que yo creo que por los apellidos algo nos dice, ¿no? A ver, no sé, que luego dirán, no, yo no tengo nada que ver, yo vengo de la zona de sí. Bueno, Pelegrina. En aquella primera reunión de la Diputación, pues se reconoció la división territorial, se nombró jefe político en el Jiménez de Cisneros, se votó a los electores y estos 7 miembros que en principio tenía la Diputación, que fueron Joaquín Montesoro, un vecino de Molina y distinguido con la Orden de Carlos III, Félix Herrero, párroco de Iriepal, José López Santamaría, canónigo de la Catedral de Sigüenza, Francisco Ranz Vargas, Baltasar Carrillo, Ventura Zubiaur, de quienes no conozco datos, y Fernando García, que era un vecino de Alcolea del Pinar. Allí la liaron, allí hicieron la Diputación. Allí la liaron. Sí, y finalmente, como te decía, al final en 1913, en noviembre, se vinieron para Guadalajara, pero claro, las reuniones las tenían que hacer en casa del presidente y la tuvieron que abandonar porque tampoco era suya. No había una sede física. No había una sede hasta que se estableció en el convento de la Piedad, la primera sede, digamos, de la Diputación de Guadalajara. Y entonces se instauró también pues el Instituto de Segunda Enseñanza, el Museo Provincial y la cárcel, que por cierto estaba en la iglesia. Es decir, en fin, un sitio de oración, de recogimiento, para tenerlos ahí recogidos. Bueno. Es curioso, ¿no? Son cosas que de nuestro pasado que no sabíamos, ¿no? Pues miren, que la cárcel estaba en la iglesia del convento, pues es curioso, el dato. A ver si ojalá no la pisaran mucha gente, ¿no? Pero bueno, tenían un 2 por 1, ¿no? Pero bueno, el arrepentimiento ahí ya de rodillas. Ahí está. Y el cilicio y el flagelo y todo eso. Claro. Bueno. En fin, también se les quedó pequeño el convento de la Piedad. Dirá la gente, pero hoy en día todos conocemos ese magnífico palacio de la Diputación Provincial. ¿Esto cuándo llegó? Pues llegó en el año 1880. Digamos, comenzaron las obras que se encargaron a los arquitectos Aspinzú y Marañón. En 3 años estaba hecho. La Diputación, entonces, todas las Diputaciones tenían bastante pasta y se encargaron de buscar un solar en la parte alta de la ciudad, pues para hacer un edificio aislado. Lo que antes era la parte alta y ahora es pleno centro de Guadalajara, ¿no? Sí. Bueno, entonces era la parte alta, claro. Claro. Para hacer allí lo que te decía, el Palacio de la Diputación, un edificio aislado, rodeado de jardines, y que es el palacio que conocemos actualmente, con su fachada, con su arco apuntado y los arcos semicirculares en el frontispicio superior, los escudos de todos los partidos judiciales, y 4 medallones de 4 personalidades que entonces se consideraban y se siguen considerando, ¿no? Como eran el cardenal Mendoza, Luis de Lucena, Antonio del Rincón, que fue pintor de Cámara de Reyes Católicos,
Luis de Lucena, bueno, el humanista, arqueólogo, clérigo, tantísimas cosas. Y por último, la otra efigie, Lorenzo Arrazola, que fue un político muy vinculado a Guadalajara. Bueno, pues estas 4 caras se pusieron allí y sinceramente no sé si siguen todavía. Yo supongo que sí. Pues yo creo que sí, que con las obras un poco de remoce, ¿no? de la Diputación, ahí siguen por lo menos esos escudos de los que hablas, además brillantes, ahora restaurados, que dan mucho color a la fachada de la Diputación, y lo de los medallones también, ¿eh? Me he dado cuenta que estos medallones que salen metopas, supongo, pues nunca he fijado en ellos, pero bueno, que me perdonen los protagonistas. ¿Nos damos una vuelta por dentro del palacio? Pues, hombre, yo, si me llevas, yo me voy a donde tú me digas. Pues venga, nos metemos lo primero al precioso patio de estilo neomudéjar que se abre en el centro y en torno al cual pues se van abriendo pues todas las dependencias de la Diputación y desde el cual pues se pueden ver tanto la galería baja como la galería alta y estos preciosos muros decorados pues con motivos geométricos en plan tipo neomudéjar. Ya nos damos una vuelta por el interior y para ver estas magníficas cristaleras con el escudo provincial, otra con una imagen del castillo de Atenza y otra con la imagen de un melero. Y ya pues nos vamos para arriba y nos vamos al salón de actos. No, el salón de actos es la planta de abajo. No, el salón de plenos. De plenos. De plenos está en la primera planta. Además, son unas escaleras, ya sabes, que se abren en enormes según entras por la puerta del palacio, suben hacia arriba. Primero tienes esa especie de recepción externa, las puertas que se abren, las escaleras que suben de primeras y luego una mano que se abre a cada lado, derecha e izquierda. Es ahí donde están los retratos, ¿no? de todos los presidentes de la Diputación. En los pasillos adyacentes de ese salón de plenos que efectivamente está en la primera planta de la Diputación. Anda, no, sí, es que allí hemos ido mucho. Bueno, pues como me has vuelto a pillar, nos vamos a quedar por la planta baja, que es donde están que es donde estuvieron en su día las oficinas de la beneficencia, de fomento, contabilidad y el archivo. Y, por cierto, muchas obras de arte, como dices, todos estos retratos, e incluso estos murales de Santisteban, que representan pues todas las labores de beneficencia que realiza la Diputación. Bueno, muy bonito. Es una especie de mini museo donde trabajar, ¿no? Donde trabajar los que trabajan allí. Sí, eso es verdad. Es muy chulo. Pero por cierto, claro, el palacio en sí digo que merece mucho la pena. De hecho, hay visitas turísticas guiadas por el palacio y a ella acuden sobre todo colegios, ¿no? Pero también particulares, como no. Y es inevitable que, aunque vayas a trabajar, detenerte durante un instante y mirar a tu alrededor, porque, bueno, desde los jardines exteriores hasta, como tú dices, ese patio interior y sus múltiples pasillos. No, pero yo digo que me refiero a trabajar, no trabajar nosotros, sino la gente que trabaja allí. A ver, que a mí me gusta mucho es Radio Guadalajara y la sede que tiene aquí, pero si estuviéramos, no tiene nada que ver. Si estuviéramos en un palacio renacentista, pues a lo mejor pues oye, hacíamos mejor radio, yo por lo menos. Tú mejor no la puedes hacer, ya lo sé. Mira qué majo es mi niño. Pues mira, es que estaba buscando ahora imágenes, digo, para inspirarnos y ver, por ejemplo, pues esos aquí es donde estarían las metopas. Eso es, estamos señalando pues en el intermedio de las arcadas de la parte superior, eso es, de las ventanas que hay en la parte superior, y luego más arriba todos los escudos y arriba del todo ese escudo también de la Diputación Provincial. Pues hablando de escudos, siempre me llama mucho la atención este escudo de la Diputación Provincial, porque lo veo tan historiado, ¿ves? Y entonces pues me gustó investigar, evidentemente. Sí. Resulta que cuando se crearon las diputaciones, hace de 200 años, pues el Ministerio de la Gobernación encargó a la Real Academia de Historia estudiar la estructura y composición de lo que podrían ser los escudos de las provincias. Y así lo hicieron. Entonces se decidió componer estos escudos provinciales usando todos los escudos de las localidades que eran partido judicial en cada una de esas provincias, ¿no? Esto supuso un problema. ¿Por qué? Porque había localidades que, aún sin ser partido judicial, pues habían tenido un pasado histórico muy importante y tenían un presente en aquel momento pues también muy importante. Con lo cual dices, a ver, esa otra localidad es partido judicial, pero nosotros tenemos mucho más criterio y mucho más regambre como para estar en el escudo, porque no estamos. Entonces, bueno, pues finalmente se siguió la norma. Y de ese modo pues se compuso el escudo provincial de la Diputación en base a los escudos de Molina de Aragón, Sigüenza, Atienza, Brihuega,
Guadalajara capital, que está en el centro y siempre es un poquito, siempre es más grande, ¿no? Cogolludo, Cifuentes, Pastrana y Sacedón. Entonces, el escudo está coronado con una corona real por haber sido un monarca quien amparara la creación de estas instituciones, de las diputaciones. No obstante, durante los periodos de la Primera y la Segunda República, esta corona real se sustituyó por una corona murada. Una corona murada es esta corona que está hecha como con torreones y como con una muralla. Sí. Bueno, es la del escudo de la bandera republicana. Hubo también un escudo primitivo, antes de que se hicieran que consistía en un castillo de oro por Castilla, un águila de sable con las alas abiertas por Sicilia, 5 bandas de gules por Aragón y un león rampante de gules por León. Herrera Casado se pregunta, dice, bueno, pero ¿por qué este escudo judicial a qué corresponde exactamente? Y él mismo se responde diciendo, bueno, pues podría ser escudo de Anguita. Bueno, Anguita entonces no tenía escudo, con lo cual seguramente alguien lo compuso con los elementos del escudo nacional para que sirviera como escudo provincial de la Diputación. Este escudo provincial se estuvo utilizando hasta la Segunda República, tras lo cual pues ya se retomó de los 9 cuarteles con los partidos judiciales y en el centro, en la capital de Guadalajara, que es el que conocemos y que a mí me parece un emblema precioso, pero bueno. Yo creo que sí, además sobre todo cuando tienes una historia detrás te la explican y la entiendes, ¿eh? Que eso es lo mejor de todo. Diputación Provincial de Guadalajara, 200 años de historia. Acuérdense también de esa famosa historia de la cápsula del tiempo encontrada durante unas obras de restauración del propio palacio y que, bueno, pues su apertura con todo lo que lleva dentro, que además fue un momento muy curioso y emotivo, pues compuso el final, el cierre de los actos de conmemoración de ese bicentenario que yo creo que llegó y bañó a toda la provincia de Guadalajara. ¿Y tú que estuviste allí viéndolo? Por el 2013-2014. ¿Estuviste en el acto de apertura? Sí, allí en el salón de plenos, del que hablábamos, y fue muy bonito. Además, allí los expertos fueron los que abrieron, viendo todos con guantes, esa pequeña cápsula del tiempo que contenía, creo recordar, una relación de todos aquellos que tú has leído sus nombres, componían esa Diputación Provincial cuando se constituyó, unas monedas de la época de Alfonso XIII. No, de Alfonso XIII. Yo creo que sí, de Alfonso XIII. ¿En 1813? Y bueno, pues una serie de elementos que efectivamente han dejado, yo creo que su historia y su huella en la Diputación Provincial, que está además esa cápsula del tiempo expuesta, José Luis, si te quieres acercar a verla, en uno de los rincones, no sé exactamente, creo que es en la primera planta, en uno de los rincones de esta magnífica institución provincial que, como decimos, es objeto también de visita, de admiración por parte de quienes no la conocen y de reivindicación hoy más que nunca, cuando ese papel de las diputaciones está, dicen algunos en entredicho, bueno, pues su historia es antigua, al fin y al cabo, lo estamos viendo. Y su papel es necesario. Eso es indispensable. En un lugar como Guadalajara. Con tan poquita densidad de población y con tantos problemas que hay a veces en los pueblos. Eso es. Pues nada, José Luis, que nosotros hoy hemos recorrido brevemente, por supuesto, esta historia de la Diputación y que te esperamos dentro de unos días para acudir contigo donde tú quieras. Sí, porque mañana, como que no. Venga, muchas gracias. Chao. Buena semana.